La vez pasada, ya me olvidé qué hicimos ayer. Ya. Bueno, ayer qué hicimos, me olvidé. ¿Alguien me puede hacer recordar qué hicimos ayer? Profesor, De verdad. hicimos género y número del sustantivo. Ah, ya. Ok, hicimos reglas de escritura en sustantivos, ¿correcto? Son reglas de escritura. Pues ahora vamos a pasar un poquito a una sesión que, bueno, no sé si he puesto más de lo, porque son varias en realidad. Son los llamados vicios del lenguaje. ¿Qué son, profesor, qué son los vicios del lenguaje? ¿Qué son las palabras que se ponen a fumar? No, no son las palabras que se ponen a fumar. Cuando hablamos de vicios del lenguaje, son los errores que cometemos al momento de escribir, ¿ok? Y que en este caso, ¿por qué? Porque a veces colocamos, o sea, cuando escribimos las oraciones, podemos colocar palabras que no son, palabras que están de más, ¿ok? Incluso con otras sesiones ya estoy haciendo algo similar. eh, ya, pero por ejemplo acá nos ha tocado es a trabajar, en ese caso, tener una sesión de vicios del lenguaje. El loísmo, el laísmo y el leísmo justamente son parte de esos, de esa escritura inadecuada, ¿no? Entonces, esos son los llamados vicios, o sea, parte de, pues, la verdad que son varios. Cuando no sé quién acá lleve, sea el lingüista en el futuro, pero va a haber un montón de... O sea, ¿por qué? Porque muchas veces el habla, ya recuerda, siempre recordamos que el habla de alguna manera es una expresión en el cual cada uno lo expresa a su manera. Imagínate, es como un, es como un teléfono malogrado, ¿no? O sea, uno puede hablar de una forma, el otro habla de manera y así. Y a veces hay una tergiversación en la comunicación. O en este caso por expresiones, ¿no? Que cada uno le pone. Pero bueno, en este caso, uno de los vicios que la Real Academia detectó, por ejemplo, es, por decir, el mal uso de los artículos la, ¿no? O de los, de los pronombres pasivos, ¿no? Lo, le, por ejemplo. Ya que vamos a ver en este caso una de esas partes, ¿no? Que en este caso compone el laísmo, el leísmo y el oísmo. O sea, no es muy difícil. Y se dan cuenta que el texto es pequeño en realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué cosa es el laísmo? El laísmo es cuando usamos, en este caso, la estructura la o las en lugar de le y les. Por ejemplo, una forma incorrecta de decir esa oración es la di un chocolate. La di. Hay gente que puede decir así. ¿Sí? Bueno, hay gente que lo dice. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, usamos usamos la, pero en este caso usar el pronombre pasivo le. Le di un chocolate. ¿Ok? Porque en este caso es un pronombre de tercera persona. ¿Ok? Entonces, en este caso aquí, por ejemplo, la es no está bien colocada, no debes hacer la en una oración donde pide más bien un pronombre pasivo de tercera persona. ¿Qué cosa es el loísmo? El loísmo es cuando usamos el término lo o los, en lugar de le y les. Por ejemplo, lo traje un libro. No, traje un libro, bueno, sí, a veces dicen así. ¿Ya? ¿Cuándo debemos usar el término le? Le traje un libro. ¿Ok? ¿Y qué cosa es el leísmo? Bueno, el leísmo es cuando usamos los términos le y les en lugar de usar la y los. Por ejemplo, un término incorrecto es decir, cógele.
Cuando en realidad lo que debemos usar es cógelo, ¿no? Nos referimos al objeto. También en este caso el leísmo puede haber errores, o en todo caso puede haber casos de leísmo cuando lo usamos cuando nos referimos a personas. Por ejemplo, lo vi ayer. Es correcto, no es lo que debería decirse, pero usamos a veces le vi ayer. Eso es admisible a media, ¿no? Ya es bueno, pues ya ni modo. Pero en este caso, o sea, hay que ver, de alguna manera, cuando usamos, por ejemplo, mal este tipo de pronombres pasivos, ya la misma construcción, o sea, la misma construcción de la oración nos va a permitir diferenciar si estamos usando bien el le, el la o el los, ¿ya? Ok, porque muchas veces, en este caso, a veces sí, es por la misma manera en que no comunicamos, a veces solemos tener estos errores, usamos, cuando no debemos usar, por ejemplo, el le, lo usamos incorrectamente, ¿no? O en todo caso la o el lo. El lo más que todo es un artículo neutro, ¿ok? El le y el le es un artículo más masculino y el la y las es un artículo, es un pronombre femenino. Entonces, en estos casos, ya lo que tenemos que darnos cuenta es que en las situaciones en que estamos usando, ¿cómo se llama? Los términos. Entonces, cuando hablamos del laísmo es un mal uso de la o de la las. Cuando hablas del loísmo es un mal uso de la lo. ¿Ya? Y cuando hablamos del leísmo, en este caso es un mal uso del término le o les, ¿ok? Que se usa en vez de colocar el término la o lo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estos casos lo que nosotros, bueno, yo creo que eso antes de pasar a la práctica hay un pequeño error. El lo es un artículo masculino, el le es un artículo neutro y el la es femenino. ¿Ya? Entonces, para tener en cuenta eso. Ok, entonces vamos a ver en este caso algunos ejercicios, ¿ya? Para ir más o menos viendo esta parte. A ver, vamos en la primera parte. Dice, ¿cuál es la alternativa correcta? Dice, a tu cuñada le vimos salir tarde. Patty y Andrés les veré mañana. Ayer vimos a Percy y le dimos un regalo. A tu amigo le llevé al teatro. No las digas los secretos. Ya, en este caso, por ejemplo, para el autor la alternativa correcta es la C, porque es la única oración en la que no encontramos ninguna alteración del pronombre le. ¿Ok? Entonces, bueno, acá por ejemplo, ¿no? Ayer vimos a Percy y le dimos un regalo. ¿No? Y, bueno, aquí, por ejemplo, el le está trabajando como pronombre pasivo y a quién está reemplazando. Está reemplazando en este caso a el sujeto Percy. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de la primera oración, donde dice Patty, perdón, a tu cuñada le vimos salir tarde. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, es un caso de leísmo. ¿Y por qué leísmo, profesor? Porque en este caso estamos usando mal el término le. El pronombre pasivo le lo estamos usando mal. Si en ese caso, aquí, por ejemplo, estamos hablando, en este caso, hablamos de quién nos referimos. Nos referimos a cuñada. Como nos referimos a cuñada, en este caso, el artículo pasivo correcto debe ser la. A tu cuñada la vimos salir tarde. ¿Okay? Profesor, en No la es 12 le. Ratito. A ver, no te escuché bien, Gerard. Dime. en la B donde dice Pate y Andrés les veré mañana, en les no podría ser mejor los. Leísmo Ya, sería. ahorita te voy a responder eso. Ya, entonces,
En este caso, ¿por qué es la en la primera oración? Porque nos estamos refiriendo a la cuñada. Entonces, si yo voy a reemplazar con un pronombre al sustantivo cuñada, ¿ok? Entonces tengo que reemplazarlo de acuerdo a su género. En este caso es femenino. Por eso que en la primera oración debes colocar el la, porque te estás refiriendo a la cuñada. ¿Ok? Te estás refiriendo a la cuñada. Entonces femenino. En el segundo caso que dice Gerard, por ejemplo, Pati y Andrés, ¿ya? Pati y Andrés, les veré mañana. ¿Por qué les no es correcto? Porque ¿a quién te estás refiriendo o a quiénes a quiénes estás hablando? Estás hablando de quiénes, de Pati y Andrés. ¿Ok? Entonces no puedes colocar un pronombre neutro de tercera persona, ¿ok? No puedes colocar les, ¿ya? En este caso, como estamos hablando de hombre y mujer, tienes que reemplazarlo con artículo masculino, o sea, los. Pati y Andrés, los veré mañana. ¿Ok? Porque ¿a quién te estás refiriendo? Te estás refiriendo a Pati y Andrés. En este caso, aquí, como hay un sujeto masculino, entonces se reemplaza con pronombre masculino, los. En la D, a tu amigo le llevé al teatro. Aquí, por ejemplo, también es un caso de ereísmo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿a quién estás llevando al teatro? Al amigo. Entonces, la referencia debe ser lo. A tu amigo lo llevé al teatro. Masculino. ¿Correcto? No las digas los secretos. Aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a un sujeto, no sabemos si es masculino o femenino, entonces le decimos les. No les digas los secretos, ¿ok? Porque en la oración no estamos, o sea, no hay una referencia clara a qué sujeto nos estamos refiriendo, entonces colocamos les, ¿ya? Y en el caso de la C lo mismo, en ese caso. ¿Por qué? Porque es correcto, porque en este caso el sujeto al cual hacemos referencia no está explícito. Por eso decimos le. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la es porque queremos reemplazar a sujetos femeninos. Cuando queremos usar lo es para reemplazar a sujetos masculinos. Y cuando usamos le es para reemplazar a un sujeto indeterminado. No sabemos si es masculino o femenino. Y no está explícito en la oración. ¿Ok? Entonces, por eso en ese caso, cuando hablamos de leísmos, hablamos específicamente al uso correcto de artículos pasivos. ¿Ok? Y muchas veces por la misma conversación, cuando ustedes conversan igual, se van a dar cuenta de que a veces alteran este tipo de oraciones la alteran. Es por la misma conversación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a reconocer aquí errores de laísmo, leísmo y loísmo. A ver, Camila. A ver, mi discípula. A los ladrones las condenaron. ¿Dónde está aquí el vicio del lenguaje? ¿Dónde está el error? Profesor, a ver, ¿lo anoto o usted lo Pero ¿dónde está marca? el error? En, A los en ladrones las, las condenaron. Correcto, cariño. ¿Y cómo se llama este error cuando yo uso erradamente las? profesor, laísmo. Laísmo, ¿correcto? Entonces estoy usando equivocadamente las. Ok, ahora, vamos a ver cómo sería, ¿no? A los ladrones, o sea, ¿qué dice laísmo? Que en este caso
uso erradamente el las y debería reemplazarlo por les, ¿ok? Pero déjame ver si esto está correcto. Ya. Profesor, ¿no sería los? Sí. Dime, ¿cómo? Profesor, ¿no sería a los ladrones los condenaron? Eso quiero, ¿cómo se llama? Quiero precisar ese detalle, porque también me ha entrado esa duda. ¿Ya? A ver. En lugar de les condenaron. A los ladrones les condenaron. Los condenaron, debe ser, ¿no? Para mí sería les, Sí, profesor, los, profesor. profesor, A para mí sería ver, porque no Para tiene, mí, profesor, los. no sale su sexo. ya, vamos a ver, ya, pero, a ver, vamos a ver este detalle, ya, porque estoy tratando de ver un... Profesor, yo creo que es los. Ya. Para mí también es lo, ¿ah? Para mí también sería lo. Pero, vamos a ver. A los ladrones, ay, se me acabó el tiempo ya. A ver. Ya, ¿por qué serían les condenaron, ya? Creo que hay una, a ver. Sí, porque en este caso, o sea, en el caso del laísmo, ya, ojo, en el caso del laísmo, ya, es cuando usamos equivocadamente les. No hay un caso de que se use equivocadamente los, ya. Entonces, puede ser lo siguiente, yo te pregunto lo siguiente. ¿Por qué sería les en este caso? Sería les porque ya tenemos aquí una estructura fónica, los. No queremos volver a repetirlo. Entonces, para no decir a los ladrones los condenaron, lo cambiamos por les, ¿ok? Por eso que en este caso, para evitar una repetición, una cacofonía, le reemplazamos por les. ¿Ya, Luciana? ¿Ya? En Ok, ese caso, o profesor. sea, ¿ya? Ok, entonces, cuando encontremos laísmos, siempre el reemplazo va a ser por les, ¿ya? Siempre por les. Ok, a ver, en el siguiente, a ver, Luciana. Uy, se me borra esto. A ver, Luciana. A ver, ya. Dice, a ver, lo entregaste el libro. ¿Dónde está el error aquí? Lo. Lo, correcto. Ok. Ya, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería en este caso? ¿Qué tipo de vicio del lenguaje tenemos aquí? ¿Laísmo, leísmo o loísmo? Laísmo. No, cariño. Si el problema es lo, ¿dónde estaría el problema? Laísmo es cuando usamos mal el la. Pero cuando usamos mal el lo, ¿qué cosa sería? Loísmo. Exactamente, loísmo. Sería un loísmo. Cuando tenemos un problema de loísmo es porque usamos mal el lo, ¿correcto? ¿Y cuál debería ser su reemplazo? Le entregaste el Le- libro. Exactamente, ¿ya? Le entregaste el libro, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Entonces, profesor. en este caso, aquí sería un loísmo, ¿ya? Sería un loísmo, ¿correcto? Ya, a ver, Gerard, ya tenemos tiempo. En la Profe, siguiente, no la digas nada, Francisco. ¿Dónde está el problema? la, En la, ¿correcto? Ya, en este caso aquí, por ejemplo, o sea, ahí ¿qué vicio de lenguaje sería? ¿Laísmo, leísmo o loísmo? laísmo, Sería un laísmo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería aquí la oración correcta? le, Ya, pero dime toda la oración.
No le digas nada a Francisco. Exactamente. No le digas nada, Francis. Listo. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Ok? Cuando hay errores en el la, cuando detectamos que una la está escrita incorrectamente, es un laísmo. Se reemplazan por le. Cuando tengo un leísmo, es cuando lo que está mal es, en este caso, una le. En ese caso, se puede reemplazar por la o por lo, dependiendo a qué oración vamos a reemplazar. Y si tenemos un problema de loísmo, es porque lo que está mal escrito es, en este caso, el pronombre pasivo lo, y tienes que reemplazarlo por una le. ¿Ok? A ver si me han entendido. A ver, Yadira, todavía tenemos tiempo. Sí, Buen profesor. provecho por lo que están comiendo. A ver, Yadira. En esta oración, no lo digas nada a tu papá. ¿Dónde está el error? Ya respondiste ya. Déjala que responda Yadira. ¿Dónde está el error ahí? No lo digas nada a tu papá. ¿Mm? Yadira, ¿estás escuchando lo que le estoy preguntando? Yadira, Profesor, creo que está hablando, pero ratito, no ha ratito, prendido su Camila. micro. A ver. Yadira, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? No te... Estás con el audio apagado. Profesor, Ya. profesor, Sí, dime. profesor, profesor, es en el... ¿En dónde? Yadira. Ya. Tengo ahí 3 palomitas que quieren contestar. Vamos. ¿Dónde está el error? No lo digas a tu papá. ¿Tú dices no lo digas a tu papá? No, ¿Cómo dirías tu oración? o sea, profesor, ¿debo de cambiar la palabra? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo vicios del lenguaje, errores en el uso en el a, en el o y en el e. ¿Dónde crees que está el error? No le digas a tu papá, o sea, no le digas, no le digas. De toda la frase, ¿dónde está el error? ¿En dónde está el error?
Tienes que prestar más Prosóndigas. atención. Prosóndigas. No, presta atención, ¿ya? Vas a escuchar. A ver, Sebastiano, el primero que vi. Ya, habla. Sebastiano. Profe, es ¿Dónde está el error? Es ¿cómo se llama? En lo. En lo es. En lo. Ya. Escucha, Yadira. ¿Qué tipo de vicio de lenguaje tenemos aquí? ¿Laísmo, leísmo o loísmo? Bueno, ya, se nos va el tiempo, ya. ¿Qué, profesor? Ya, se me acabó. Que no lo escucho. Para la siguiente clase. 3:45 No, nos vemos. Lo mismo, Lo mismo, lo mismo. profesor, lo mismo. Lo mismo.